El doctor Thompson agarró el brazo de Emma con brusquedad. Fue entonces cuando Rosalind lo vio. La pulsera de alerta médica que Emma llevaba. Parpadeaba en rojo. Había pulsado el botón de emergencia. Seguridad llegaría en segundos, pero el doctor Thompson ya estaba empujando la aguja hacia el brazo de Emma. ¿Te imaginas el terror de ese momento? Rosalind no lo pensó. Se lanzó hacia adelante, apartando la jeringa de un golpe. Se hizo añicos contra el suelo, y el líquido amarillo corroía inmediatamente el mármol como ácido. ¡Estúpida! El doctor Thompson levantó la mano para golpearla. En ese momento entró Richard. La aguja perforó el brazo de Emma, de 12 años, por cuarta vez esa mañana. Pero esta vez era diferente. Esta vez, alguien observaba, alguien que no debería haber estado allí. Rosalind Martínez se pegó a la pared fuera de la sala médica, con el uniforme de sirvienta empapado de sudor frío. A través de la rendija de la puerta, vio al doctor Thompson extraer vial tras vial de sangre de la niña inconsciente, mucha más de la que cualquier prueba podría necesitar. Pero lo que sucedió después le revolvió el estómago. El doctor sacó otra jeringa. Esta estaba llena de un líquido amarillo espeso que parecía brillar bajo las luces fluorescentes. Susurró algo que heló la sangre de Rosalind. Ensayo número 47. Si esto no la desestabiliza por completo, nada lo hará. Estaba a punto de inyectarla cuando Emma abrió los ojos de repente. Durante un segundo aterrador, sus miradas se cruzaron. El doctor estaba impaciente. Y Emma susurró, «Por favor, no más». El rostro del doctor Thompson se contrajo en una mueca inhumana. «Cállate. Tu padre me paga para mantenerte con vida». No se sentía cómodo. Presionó la aguja contra su brazo. Fue entonces cuando Rosalind irrumpió por la puerta. «¡Basta!». Su voz rompió el silencio de la mañana como cristales rotos. «Aléjate de ella ahora mismo». La jeringa cayó, haciéndose añicos contra el suelo de mármol. El líquido amarillo se extendió como veneno sobre las baldosas blancas, corroyéndolas con un suave siseo. Lo que había en esa jeringa no era medicina. Era algo mucho más siniestro. Pero para entender cómo llegamos aquí, debemos remontarnos al principio. 3 semanas antes, Rosalind Martínez estaba frente a las puertas de la mansión Winter en Beverly Hills, con las manos temblando no de nerviosismo, sino de desesperación. Necesitaba ese trabajo. Tras la muerte de su madre, que la dejó con una deuda médica abrumadora, este puesto, con un sueldo 3 veces superior al habitual, era su única esperanza. La mansión tenía un aspecto extraño. Esa fue su primera señal de alarma. Todas las ventanas tenían rejas de acero disfrazadas de herrería decorativa. Cámaras de seguridad lo cubrían todo. El jardín era perfecto, pero sin vida. Ni un solo pájaro, mariposa o abeja. Parecía una hermosa prisión que pretendía ser un hogar. Lo que sucedió después todavía me da escalofríos. La jefa de personal, la señora Garrett, la condujo por pasillos que olían a desinfectante y desesperación. Las paredes estaban llenas de fotos familiares, pero todas se detenían en el mismo punto 3 años atrás. En cada fotografía posterior a esa fecha, donde debería haber estado una hermosa mujer, solo había un espacio vacío. El puesto requiere total discreción, susurró la señora Garrett, con los ojos inquietos y nerviosos. La señorita Emma se encuentra en una situación especial. ¿Qué clase de circunstancias especiales? El rostro de la señora Garrett palideció. Se está muriendo. Le quedan 3 meses, quizá menos. Una afección cardíaca causada por el trauma de perder a su madre. El señor Winters lo ha dedicado todo a intentar salvarla. Llegaron a una puerta marcada con símbolos de riesgo biológico y advertencias médicas. Dentro, el sonido de las máquinas emitiendo pitidos creaba un latido mecánico que nunca cesaba. «Espere aquí. Iré a buscar al señor Winters». Pocos sabían que esta decisión lo cambiaría todo. Richard Winters entró como un fantasma del hombre que había sido.
El magnate tecnológico multimillonario que había construido un imperio de la nada ahora parecía haber envejecido 20 años. Sus ojos eran dos pozos de dolor. ¿Puedes soportar ver morir a una niña? Sus primeras palabras fueron brutales, directas. Puedo ayudar a una niña a vivir, señor. Algo brilló en sus ojos. Dolor de esperanza. 23 empleadas han renunciado. La mayoría no dura ni una semana. No pueden con el equipo médico, los medicamentos, la realidad. ¿Puedo conocer a Emma? La condujo a una habitación que parecía más una unidad de cuidados intensivos que la habitación de una niña. Y allí, rodeada de máquinas, yacía una niña que parecía una muñeca de porcelana a la que alguien se le había olvidado pintar. Su piel era translúcida, dejando ver venas azules debajo. Su cabello era fino y quebradizo, pero sus ojos. ¿Puede imaginar lo aterrador que debió ser? Esos ojos no se estaban muriendo. Gritaban. Emma miró a Rosalind con una intensidad tan desesperada que Rosalind retrocedió. La boca de la niña se abrió, se cerró, se abrió de nuevo, como si se ahogara en el aire. Luego, tan silenciosamente que incluso las máquinas casi la ahogaron, articuló una palabra. Ayuda. Ya no habla mucho, dijo Richard, sin captar la súplica silenciosa. El doctor Thompson dice que es la medicación. Eso la confunde. ¿El doctor Thompson? Ese nombre atormentaría las pesadillas de Rosalind. Entró como si fuera el dueño del lugar, lo cual, en cierto modo, lo era. Alto, guapo de una manera artificial, que sugería retoques quirúrgicos, con ojos que nunca llegaban a fijarse en lo que miraban. Llevaba un Rolex que costaba más que la casa de la mayoría. Nueva empleada doméstica. No miró a Rosalind, solo su cuerpo, evaluándola. Bastante joven. No suelen durar mucho. Soy más fuerte de lo que parezco, respondió Rosalind. Su sonrisa era solo dientes, sin calidez. Ya veremos. Emma requiere cuidados muy específicos. 23 pastillas por la mañana, 12 al mediodía, 18 por la noche, 3 inyecciones diarias, análisis de sangre cada 6 horas. Si se salta una, podría morir. Si le doy demasiada, podría morir. Si le doy muy poca. Se encogió de hombros. Muere. Espera, tengo que contarte algo crucial. Rosalind había sido empleada doméstica durante 5 años, pero antes de eso, le faltaba un semestre para graduarse de la escuela de enfermería. Abandonó sus estudios cuando a su madre le diagnosticaron cáncer, ya que tuvo que trabajar a tiempo completo para pagar los tratamientos que finalmente fracasaron. Conocía la medicina, conocía los síntomas y todo en la condición de Emma estaba mal. La primera semana, Rosalind siguió la rutina al pie de la letra, observando cada detalle. Las pastillas que tomaba Emma no estaban etiquetadas correctamente, solo tenían números. X47B12 alfa. Compuesto 9. Las inyecciones venían en viales sin marcar que el doctor Thompson traía personalmente, nunca de una farmacia. Las extracciones de sangre se realizaban a horas extrañas que no coincidían con ningún calendario de diagnóstico que ella conociera. Pero fueron las reacciones de Emma las que confirmaron sus sospechas. De hecho, permítame detenerme aquí porque este detalle es importante. Emma solo empeoraba. Después de tomar los medicamentos. Respiraba bien. Luego tomaba las pastillas de la mañana y comenzaba a jadear. Su piel recuperaba el color. Luego la inyección la volvía grisácea. Sus ojos estaban claros. Luego, los medicamentos de la noche. Los nublaban y le provocaban confusión. No tenía ni idea de que solo les quedaban 72 horas antes de que todo explotara. Rosalind empezó a documentarlo todo en secreto. Usaba su teléfono para fotografiar las pastillas, registrar los signos vitales de Emma antes y después de la medicación, e incluso tomar fotos a escondidas del maletín médico del doctor Thompson cuando él no miraba. Una noche,
Mientras Richard estaba en una cena de negocios, Emma tuvo un episodio diferente. No médico, sino emocional. Agarró la mano de Rosalind con una fuerza sorprendente. Me está matando. Jadeó como si hubiera matado a mamá. ¿Qué? Emma, ¿qué quieres decir? Mamá se enfermó primero. El mismo médico, las mismas pastillas, luego el accidente. Ahora yo. Papá no lo ve. Papá confía en él. Por favor, ayúdame. Las palabras salieron atropelladamente antes de que los ojos de Emma se pusieran en blanco y empezara a convulsionar. Rosalind la sostuvo, sabiendo que no era un problema del corazón. Era una reacción a un veneno. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Esa noche, Rosalind hizo algo que podría haberla llevado a la cárcel. Tomó muestras de cada medicamento y le pagó a una amiga de la Facultad de Enfermería para que las analizara en un laboratorio independiente. Los resultados llegaron 2 días después y fueron espantosos. Las pastillas no eran medicamentos para el corazón. Eran un cóctel de fármacos psiquiátricos experimentales, agentes quimioterapéuticos y compuestos no aprobados para uso humano. Juntos, creaban síntomas que imitaban a la perfección una enfermedad cardíaca degenerativa, mientras destruían lentamente los órganos de Emma. En exactamente 17 minutos, su vida se salvaría o se perdería para siempre. Roselene sabía que necesitaba más pruebas. Richard jamás creería a una empleada doméstica antes que a su médico de confianza. Así que empezó a cambiar las pastillas. No todas las que se notarían, sino las más peligrosas, que reemplazó con vitaminas inofensivas que compró y trituró para que fueran iguales. El cambio en Emma fue inmediato. En 24 horas, se sentó sola. En 48 horas, pidió comida de verdad en lugar de la dieta líquida que le había recetado el Dr. Thompson. En 72 horas, sonrió. Sonrió de verdad, y el color volvió a sus mejillas. Rosalind, susurró Emma la tercera noche, puedo pensar con claridad. Por primera vez en años, puedo pensar. Pero el Dr. Thompson también lo notó. Lo que sucedió después todavía me acelera el corazón. Llegó, sin previo aviso a la mañana siguiente, irrumpiendo mientras Richard estaba en el trabajo. Sus análisis de sangre están mal. No está respondiendo al tratamiento adecuadamente. Parece estar mejor, se aventuró a decir Rosalind con cautela. Sus ojos se clavaron en ella, fríos y calculadores. Mejor. Se está muriendo. Esto se llama rally. Sucede antes del fallo total del sistema. Sacó un nuevo vial. Este contenía ese líquido amarillo. Es experimental, pero es su única oportunidad. ¿Qué es? Preguntó Rosalind. Algo que me hará muy rico, dijo, pero se corrigió. Quiero decir, algo que podría salvarle la vida. Ese desliz. Ese pequeño desliz lo fue todo. Preparó la inyección mientras Rosalind observaba, con la mente a 1000 por hora. Podía ver el terror de Emma. La forma en que la niña se acurrucó contra las almohadas. No era una niña con miedo a las agujas. Era una niña con miedo al asesinato. Necesito llamar al señor Winters, dijo Roselene de repente. No hace falta. Tengo plena autoridad médica. El Dr. Thompson agarró bruscamente el brazo de Emma. Fue entonces cuando Rosalind lo vio. La pulsera de alerta médica que llevaba Emma. Parpadeaba en rojo. Pulsaría el botón de emergencia. Seguridad llegaría en segundos, pero el Dr. Thompson ya estaba empujando la aguja hacia el brazo de Emma. ¿Te imaginas el terror de ese momento? Rosalind no lo pensó. Se lanzó hacia adelante, apartando la jeringa de un golpe. Se hizo añicos contra el suelo, y el líquido amarillo corroía inmediatamente. El mármol como ácido. Estúpida. El Dr. Thompson levantó la mano hacia Stryker. Fue entonces cuando entró Richard. Había recibido la alerta de emergencia en su oficina y corrió a casa, llegando justo a tiempo.
para ver a su médico de confianza a punto de golpear a la empleada doméstica que protegía a su hija. ¿Qué demonios está pasando aquí? La habitación se convirtió en un caos. El doctor Thompson inventaba mentiras sobre Rosalind, interfiriendo con el tratamiento. Rosalind sacaba su teléfono con todas las pruebas. Emma, por fin, encontraba su voz. Papá, me está matando. Mató a mamá. Por favor, papá, escúchame. El grito fue tan desgarrador, tan desesperado, que todos se quedaron paralizados. Lo que no sabían era que el verdadero horror apenas comenzaba. Richard miró el agujero humeante en el suelo de mármol donde se había derramado la medicina. Miró a su hija, más viva que en meses. Miró a Rosalind, que se interponía protectoramente entre Emma y el médico. Que alguien explique esto. Rosalind sacó los resultados del laboratorio, las fotos, la documentación. Señor Winters, su hija no tiene una afección cardíaca. Nunca la tuvo. Ha sido envenenada sistemáticamente durante 3 años como parte de ensayos clínicos ilegales. Y creo que lo mismo le sucedió a su esposa. El doctor Thompson se rió, pero sonó forzado. ¿Va a creerle a una empleada doméstica, a una don nadie, antes que a un médico formado en Harvard? Una empleada doméstica que era estudiante de enfermería, corrigió Rosalind. Una empleada doméstica que se dio cuenta de que todos y cada uno de los medicamentos que usted recetó son experimentales, están prohibidos o están completamente contraindicados para uso pediátrico. Una empleada doméstica que tiene grabaciones de tus conversaciones telefónicas con Vitagen Pharmaceuticals hablando sobre el pago a los sujetos de prueba. Reprodujo la grabación que había capturado esa misma mañana. La voz del doctor Thompson era clara. El sujeto 12 está listo para la fase 3. El padre no sospecha nada. Podemos aumentar la dosis hasta que falle el órgano y luego extraer lo que necesitemos para la investigación. Sujeto 12. Emma era el sujeto 12. Richard palideció. Tú estabas experimentando con mi hija. De todos modos, se estaba muriendo, dijo el doctor Thompson con frialdad, su máscara finalmente cayendo. Por completo. Al menos de esta manera, su muerte contribuiría a la ciencia. ¿Sabes cuánto valen los órganos de una niña de 12 años para la investigación? Especialmente los saturados con 3 años de pruebas de compuestos. La confesión flotaba en el aire como veneno. Pero fue entonces cuando descubrieron algo que les heló la sangre. Emma comenzó a convulsionar violentamente. La dosis parcial de la sustancia amarilla que había salpicado su piel estaba entrando en su organismo. Necesita carbón activado ahora, gritó Rosalind. Llamen al 911. Díganles que es un envenenamiento con un compuesto desconocido. Mientras Richard llamaba y la seguridad sujetaba al doctor Thompson, Rosalind sostenía el cuerpo convulsionado de Emma, susurrando oraciones que no había pronunciado desde la muerte de su madre. Quédate conmigo, Emma. Quédate conmigo. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Pero incluso cuando las sirenas de la ambulancia se acercaban, Rosalind vio como los ojos de Emma se ponían en blanco y su respiración se volvía superficial. Lo que fuera que hubiera en ese líquido amarillo, incluso una cantidad mínima, era potencialmente letal. No tenían idea de que solo tenían minutos para salvarle la vida. La ambulancia atravesó a toda velocidad el tráfico de Beverly Hills mientras el monitor cardíaco de Emma marcaba una línea plana por tercera vez. Roselene le practicaba RCP mientras los paramédicos preparaban el desfibrilador. Sus compresiones seguían el ritmo de sus oraciones desesperadas. «Ha vuelto», gritó el paramédico cuando el monitor volvió a sonar. Pero apenas. ¿A qué demonios? ¿Estuvo expuesta? No lo sabemos. Richard sollozó, sosteniendo la mano fría de su hija. Algún compuesto experimental. Líquido amarillo. Corró el suelo de mármol como ácido. El rostro del paramédico palideció. Dios mío. Ya he visto esto. Antes. El mes pasado, un niño en Bayer, con los mismos síntomas.
No sobrevivió. Lo que sucedió después todavía me da escalofríos. En el hospital, la sala de urgencias se convirtió en un caos controlado. La doctora Sara Patel, jefa de urgencias pediátricas, echó un vistazo a Emma y comenzó a dar órdenes a gritos. Traigan toxicología ahora. Inicien la diálisis inmediatamente. Y alguien llamó a los CDC. Este es el cuarto caso este mes. ¿Cuarto? Richard jadeó. ¡Ay! Otros. Los ojos de la doctora Patel eran sombríos. Todas familias adineradas, todas con el mismo médico, todas muriendo de misteriosas afecciones cardíacas que no eran reales. Mientras se llevaban a Emma en camilla, Roselene agarró el brazo de la doctora Patel. El compuesto era amarillo, viscoso, corroía el mármol. El doctor Thompson lo llamó ensayo 47. El rostro del doctor cambió. Ensayo 47. ¿Está segura? Completamente segura. ¿Por qué? ¿Sabe qué es? Si es lo que creo que es. Tenemos quizás una hora para salvarla. Y el único antídoto, hizo una pausa. El único antídoto está controlada por las mismas personas que crearon el veneno. Lo que no sabían era que esta decisión lo cambiaría todo. Mientras Emma luchaba por su vida, el detective Marcus Webb llegó al hospital. No estaba allí por Emma. Estaba allí por los otros 12 niños de Los Ángeles que habían sido pacientes del doctor Thompson. 3 habían muerto. 4 estaban en coma. 5 estaban desaparecidos. Señor Winters, dijo el detective Webb, hemos estado investigando al doctor Thompson durante 6 meses. Tiene suerte. La mayoría de los padres nunca se dan cuenta hasta la autopsia. Autopsia. La voz de Richard se quebró. Los funerales siempre son con el ataúd cerrado. Los cuerpos están demasiado dañados por los experimentos como para mostrarlos, pero los certificados de defunción dicen lo mismo. Insuficiencia cardíaca congénita. Rosalind apartó al detective. Tengo pruebas, fotos, grabaciones, documentación, todo de las últimas 3 semanas. Lo han estado investigando durante 3 semanas. Los ojos de Webb se abrieron de par en par. Supe que algo andaba mal en el momento en que vi a Emma. Ninguna afección cardíaca, presencia como esa. Yo era estudiante de enfermería antes de que la vida se complicara. El detective la examinó con detenimiento. Puede que acaben de resolver el mayor caso de fraude médico en la historia de California. Esperen, necesito contarles algo crucial. De vuelta en la mansión, el doctor Thompson intentaba destruir pruebas, pero desconocía las cámaras ocultas que Richard había instalado en todas las habitaciones tras la muerte de su esposa. Cámaras que lo habían grabado todo, incluyendo una conversación de la noche anterior que sellaría su destino. Las imágenes mostraban al doctor Thompson hablando por teléfono. La fase 3 está casi completa. Una vez que la niña Winter muera, habremos perfeccionado el compuesto. 17 sujetos de prueba, todos ricos, todos aislados por el dolor. Los padres nunca cuestionan nada cuando están desesperados. Pero había más. La cámara lo había captado abriendo un panel oculto en la habitación médica de Emma, revelando docenas de viales, cada uno etiquetado con las iniciales de un niño y la fecha de su muerte. No tenían ni idea de que solo tenían 45 minutos para salvar la vida de Emma. En el hospital, los órganos de Emma fallaban uno a uno. La doctora Ger Patel trabajaba frenéticamente, pero sin conocer la composición exacta del ensayo 47, luchaba a ciegas. Necesitamos ese antídoto, le dijo a Richard. El doctor Thompson debe tenerlo en alguna parte. Ningún investigador probaría algo tan letal sin tener una forma de revertirlo. El teléfono de Richard sonó. Era su jefe de seguridad. Señor, encontramos algo en el bolso del doctor Thompson. Una llave de caja fuerte con un rastreador GPS. La ubicación es la tumba de su esposa. ¿Se imagina cómo debió sentirse? La violación, la cruel ironía.
Richard tomó una decisión que lo atormentaría para siempre. Me voy, Rosalind. Quédate con Emma. No puedes ir sola. No me voy. El detective Webb dio un paso al frente. Esto es evidencia en una investigación de asesinato. Encontramos el historial médico real de su esposa. Le administraron los mismos compuestos. El accidente automovilístico fue causado por daño neurológico debido a las drogas. Mientras Richard y el detective corrían al cementerio, Rosalind sostenía la mano de Emma, observando cómo sus signos vitales disminuían progresivamente. Los ojos de la niña se abrieron apenas un instante. «Me estoy muriendo», susurró Emma. «No, mi amor. Vamos a salvarte. Si no lo logro, dile a papá que no es su culpa. Él amaba demasiado. Eso no está mal. En realidad, déjenme hacer una pausa aquí porque este detalle es importante». El ritmo cardíaco de Emma se disparó repentinamente y luego cayó peligrosamente. La máquina comenzó a emitir alarmas. Estaba sufriendo un fallo multiorgánico. «Necesita ese antídoto ahora», gritó el doctor Patel. «Tenemos minutos, no horas». En el cementerio, Richard se detuvo junto a la tumba de su esposa, con las manos temblando mientras apartaba flores artificiales para revelar un compartimento oculto en la lápida. Dentro había un estuche con temperatura controlada que contenía viales de líquido transparente y una libreta. La primera página del cuaderno hizo vomitar a Richard. Sujeto 1. Eliminación exitosa de Catherine Winters. Disfrazada de accidente. El marido lo cree completamente. La hija ahora está disponible para un ensayo a largo plazo. Su esposa no solo había muerto, la habían asesinado. Asesinada para llegar a Emma. Lo que sucedió después todavía me acelera el corazón. El cuaderno. Lo detallaba todo. El doctor Thompson no trabajaba solo. Formaba parte de una red de médicos en todo el país. Todos. Conectados con Vitagen Pharmaceuticals. Se dirigían a familias adineradas con niños pequeños. Introducían problemas médicos que no existían y luego usaban a los niños como sujetos de prueba para drogas ilegales. Los padres, desesperados y confiados, nunca cuestionaron los tratamientos. La última entrada estaba fechada esa mañana. Terminación del sujeto 12. Hoy, se extraerán los órganos para la fase final de pruebas. Pago de $50 millones. Confirmado al momento de la entrega. Iban a extraer los órganos de Emma. Iban a descuartizar a su niña y vender sus pedazos. Richard tomó el antídoto y corrió. En exactamente 12 minutos, el corazón de Emma se detendría para siempre si no lo lograban. El viaje de regreso fue un torbellino de sirenas y velocidad. El detective Webb llamó con anticipación, despejando el tráfico, pero cada segundo. Richard contó. Apretó los viales con fuerza, rezando a un Dios en el que había dejado de creer cuando murió su esposa. En el hospital, Emma estaba rodeada de médicos. Su pequeño cuerpo conectado a tantas máquinas que apenas se la veía. El monitor cardíaco mostraba una arritmia peligrosa. «El antídoto», gritó Richard, irrumpiendo. La doctora Patel tomó el vial, sin siquiera detenerse a verificarlo. No había tiempo. Lo cargó en una jeringa y se lo inyectó directamente en el puerto intravenoso de Emma. Durante 30 segundos, no pasó nada. Entonces, la espalda de Emma se arqueó fuera de la cama. Jadeó, un horrible sonido de ahogamiento. Los monitores se volvieron locos, la frecuencia cardíaca se disparó a 200, luego bajó a 40, y luego volvió a dispararse. «Está luchando», dijo la doctora Patel. «El antídoto está funcionando, pero su cuerpo tiene que eliminar 3 años de veneno. Va a ser duro. ¿Te imaginas ver a tu hijo luchar por cada respiración?» Durante 6 horas, Emma sufrió convulsiones y vomitó un líquido negro con olor a muerte. Su piel cambió de color, de gris a azul, a morado y a rosa.
Gritaba que se quemaba por dentro. Richard y Rosalind se turnaban para sostenerla, susurrándole amor y promesas de un futuro juntos. Pero fue entonces cuando descubrieron algo que les heló la sangre. El detective Webb irrumpió en la habitación. «Tenemos un problema. El doctor Thompson escapó. Y no está solo. Otros 17 médicos de su red han desaparecido. Intentan huir del país. Déjenlos ir», dijo Richard exhausto. «Solo quiero que mi hija esté a salvo». «No lo entiendes. Tienen una lista. Todos los niños con los que han experimentado y que han sobrevivido. Van a eliminar a los testigos». Emma estaba en esa lista. Lo que no sabían era que el peligro ya estaba más cerca de lo que creían. Una enfermera entró para revisar la vía intravenosa de Emma. Rosalind había visto a cientos de enfermeras en su vida. Pero algo no cuadraba. La forma en que se movía, cómo evitaba el contacto visual, cómo le temblaba la mano mientras buscaba el puerto de la vía intravenosa. «¡Alto!», gritó Rosalind, abalanzándose sobre la enfermera. Una jeringa cayó de la mano de la mujer, llena de líquido amarillo. Ensayo 47. Intentaban terminar el trabajo. La enfermera era en realidad la doctora Lisa Morgan, otra integrante de la red de Thompson. Llevaba años trabajando en el hospital, identificando posibles víctimas para el programa. «Idiotas», siseó mientras la seguridad la sujetaba. «No tienen ni idea de lo que han hecho. Vitagen tiene contactos por todas partes. Jueces, policías, políticos. Nunca ganarán, y esa mocosa nunca estará a salvo». «¿Qué habrías hecho tú en esta situación?». Richard tomó una decisión que conmocionó a todos. Convocó una rueda de prensa. Desde la habitación del hospital de Emma. En menos de una hora, todos los principales medios de comunicación del país estaban allí. Con Emma consciente, pero débil, Richard se lo contó todo al mundo. Mostró las pruebas, reprodujo las grabaciones, exhibió el cuaderno. Dio nombres, no solo del Dr. Thompson, sino de todos los ejecutivos de Vitagen, de todos los funcionarios cómplices, de todas las personas involucradas en la conspiración. «Mataron a mi esposa», dijo, con lágrimas en los ojos. «Intentaron matar a mi hija. ¿Cuántos otros niños habrán muerto mientras confiábamos en ellos? ¿Cuántos padres viven con la culpa, creyendo que les fallaron a sus hijos, cuando en realidad fueron traicionados por quienes debían curarlos?» La respuesta fue inmediata y abrumadora. En cuestión de horas, padres de todo el país se presentaron. Familias que habían perdido hijos por enfermedades misteriosas, niños que habían sobrevivido pero con daños permanentes. No eran 17, eran cientos. No tenían ni idea de que en exactamente 24 horas todo cambiaría. El FBI allanó la sede de Vitagen y encontró un tesoro de pruebas. Los experimentos se remontaban a 20 años atrás. Miles de niños habían sido utilizados como sujetos de prueba. Los medicamentos exitosos fueron patentados y vendidos por miles de millones, a costa del sufrimiento de inocentes. Pero la verdadera conmoción llegó cuando encontraron los registros financieros. El rastro del dinero condujo a algunas de las personas más poderosas de Estados Unidos, senadores que habían impulsado regulaciones farmacéuticas más laxas, funcionarios de la FDA que habían aprobado ensayos peligrosos, incluso jueces que habían desestimado demandas de padres afligidos. Emma, aún débil pero valiente, insistió en testificar ante el gran jurado. Rosalind estaba a su lado mientras hablaba. Su joven voz era clara y fuerte. «El doctor Thompson me dijo que yo era especial. Emma dijo que mi sufrimiento ayudaría a otros niños, pero yo no era especial. Yo solo estaba disponible. Tenía los recursos suficientes para que mi papá pudiera pagar tratamientos costosos, estaba lo suficientemente aislada como para que nadie lo cuestionara, y estaba tan destrozada por la pérdida de mi mamá que todos esperaban que estuviera enferma». Miró directamente al jurado. «Tengo 12 años y me han envenenado durante 3 años. He olvidado lo que es no sentir dolor.
Pero tengo suerte de estar viva. Muchos otros no lo están. Por favor, que sus muertes no sean en vano. Lo que sucedió después todavía me hace llorar. El juicio fue una sensacionalidad. El Dr. Thompson y su red fueron acusados de múltiples cargos de asesinato, intento de asesinato, fraude y conspiración. La estrella de la fiscalía era Rosalind, la criada que le había salvado la vida a Emma. ¿Por qué lo arriesgaste todo?, le preguntó el fiscal. Podrías haber hecho tu trabajo y quedarte callada. Rosalind miró a Emma y a Richard en la galería. ¿Por qué no hacer nada cuando sabes que un niño está sufriendo no es neutral? Es complicidad. Me convertí en empleada doméstica porque no podía costearme terminar la carrera de enfermería. Pero nunca dejé de ser sanadora. Y. Los sanadores no dejan morir a los niños por dinero. La defensa intentó desacreditarla. Solo era una empleada doméstica. No tenía título médico. Había robado información médica. Había ejercido la medicina sin licencia. Pero entonces Emma subió al estrado. De nuevo, en contra del consejo de su abogado. ¿Quieres saber qué hizo Roselene?, le preguntó Emma al abogado defensor. Me escuchó. Durante 3 años, intenté decirles a todos que la medicina me estaba enfermando cada vez más. Todos decían que estaba confundida, traumatizada, difícil. Pero Rosalind me escuchó. Me creyó. Eso no es ejercer la medicina. Eso es ejercer la humanidad. El jurado deliberó durante exactamente 37 minutos. Culpable de todos los cargos. El Dr. Thompson fue condenado a cadena perpetua. Los ejecutivos de Vitagen recibieron décadas de prisión cada uno. Los funcionarios corruptos fueron arrestados uno por uno. La empresa se disolvió. Sus activos se utilizaron para crear un fondo para las víctimas. Pero la historia no termina con la justicia. Termina con la sanación. 6 meses después, Emma estaba en una galería de arte rodeada de sus pinturas. La exposición se llamaba Retratos del Veneno. Obras oscuras y hermosas que había creado durante su recuperación, que mostraban su viaje de víctima a superviviente. Seguía delgada, aún frágil en algunos aspectos. Los 3 años de envenenamiento le habían dejado secuelas permanentes, su crecimiento se había visto afectado, su sistema inmunitario debilitado, pero estaba viva. Gloriosamente, desafiantemente viva. Richard estaba a su lado, un hombre transformado. Había vendido su empresa y dedicado su fortuna a financiar servicios médicos gratuitos para familias con niños enfermos. Había aprendido que el dinero no compra la salud, pero sí la justicia. Y Rosalind estaba al otro lado de Emma, con toga y birrete. Richard le había pagado los estudios de enfermería y se había graduado con honores. Pero más que eso, se había convertido en familia. Rosalind, dijo Emma, tomándola de la mano. Tengo algo que preguntarte. Lo que sea, cariño. ¿Dejarías que papá te adoptara oficialmente como mi hermana? ¿Te imaginas ese momento? A la empleada doméstica que había respondido a un anuncio desesperado le pedían que se convirtiera en parte de la familia. Rosalind miró a Richard, quien sonreía entre lágrimas. Ya hemos hecho que los abogados preparen los papeles. Adopción de adultos, si estás de acuerdo. Emma necesita una hermana, y yo necesito saber que la persona que salvó a mi hija siempre será parte de nuestras vidas. Pero yo solo. Tú eres la mujer que me salvó la vida, la interrumpió Emma. Tú eres la que luchó cuando todos los demás se rindieron. Eres mi heroína, y quiero que seas mi hermana. 1 año después, en la fiesta del 13º cumpleaños de Emma, una fiesta que nadie creía que llegaría a ver, se encontraba frente a una multitud de sobrevivientes y sus familias. El Club de los Corazones Rotos, se hacían llamar. Niños que habían sobrevivido a experimentos médicos, padres que habían aprendido a perdonarse a sí mismos y los héroes que los habían salvado. Se suponía que iba a morir 3 veces, dijo Emma.
Una vez cuando mataron a mi madre, otra cuando el doctor Thompson decidió que valía más muerta que viva y otra cuando todos creían que solo me quedaban 3 meses de vida. Miró a Rosalind, su hermana legal, que ahora vestía la bata de su trabajo en el hospital infantil. Pero alguien me enseñó que la muerte no es más fuerte que la determinación, que el veneno no es más fuerte que la verdad, y que el amor verdadero, el que lucha, protege y nunca se rinde, es más fuerte que cualquier cosa. Richard tomó el micrófono. Hace 3 años contraté a una empleada doméstica. Pensé que la estaba salvando de la pobreza, pero en realidad la enviaron para salvarnos de algo peor. De un sistema que ve a los niños como sujetos de prueba y el dolor de los padres como una oportunidad. Se dirigió al público. Todo niño merece una Rosalind. Alguien que escucha, alguien que lucha, alguien que les cree cuando todo el mundo dice que están equivocados. La fundación que crearon, el Proyecto Ángel Guardián, capacitó a defensores médicos para trabajar con las familias, asegurando que ningún médico pudiera volver a experimentar con niños sin supervisión. Rosalind la dirigió utilizando su singular experiencia como empleada doméstica y enfermera para enseñar a otros las señales de abuso médico. Pero la verdadera victoria no se dio en los tribunales ni en la fundación. Se dio en los pequeños momentos. Emma aprendiendo a pintar con pulso firme de nuevo. Richard arropando a su hija sin temor a que no despertara. Rosalind graduándose de enfermería con Emma vitoreando más fuerte que nadie. Cenas familiares donde hablaban del futuro en lugar de medicamentos. Risas que no estaban ensombrecidas por la muerte. 3 años después de aquella terrible mañana en que Rosalind irrumpió para detener al doctor Thompson, Emma se encontraba en su graduación de bachillerato como oradora principal. Su discurso conmovió a la audiencia hasta las lágrimas. Estoy viva porque una empleada doméstica se preocupó más por mi vida que por su trabajo. Porque vio a un niño moribundo y eligió luchar en lugar de mirar hacia otro lado. Porque creía que toda vida, incluso una que supuestamente terminaría en 3 meses, merecía ser salvada. Miró directamente a Rosalind, en la primera fila. Mi hermana me enseñó que los héroes no siempre llevan capa ni tienen títulos de medicina. A veces, llevan uniformes de empleada doméstica y tienen el valor de decir basta cuando todo el mundo les dice que se callen. El público estalló en aplausos, pero Emma no había terminado. El doctor Thompson me robó 3 años de mi infancia. Mató a mi madre. Intentó matarme. Pero no entendió algo fundamental sobre la naturaleza humana, que el amor es más fuerte que la avaricia, que la verdad al final vence a las mentiras, y que, a veces la voz más débil en la sala es la que tiene más poder. Levantó su diploma. Aquí dice Emma Winters, pero estoy pensando en cambiarlo a Emma Winters Martínez porque quiero que el mundo sepa que estoy viva gracias a Rosalind Martínez, y quiero que su nombre sea parte del mío para siempre. Nadie sabía que la historia tendría un último giro. 5 años después, en la boda de Rosalind con un cirujano pediátrico que había conocido en el trabajo, Emma dio el discurso de dama de honor. Ahora tenía 18 años y se dirigía a la Facultad de Medicina. Se mantenía firme a pesar del crecimiento que los venenos le habían robado. Cuando Rosalind solicitó ser nuestra empleada doméstica, pensó que estaba respondiendo a un anuncio de trabajo. Pero en realidad, estaba respondiendo a un llamado a ser una heroína. Podría haber limpiado nuestra casa. En cambio, limpió las mentiras que me estaban matando. Podría haber cumplido con su deber. En cambio, hizo lo correcto. Alzó su copa de champán, sidra espumosa por ella. Su hígado no podía tolerar el alcohol después del daño. A Rosalind Martínez, quien pronto sería Coleman. La empleada doméstica que se convirtió en enfermera, la trabajadora que se convirtió en hermana, la desconocida que se convirtió en familia, y la mujer que me enseñó que a veces la persona que te salva la vida es la última que uno esperaría. Mientras la multitud brindaba, Richard le susurró a su hija, «Tu madre estaría tan orgullosa de ti». Emma sonrió,
con lágrimas corriendo por sus mejillas. Nos envió a Rosalind, ¿verdad? De alguna manera, desde donde quiera que esté, mamá. Se aseguró de que nos salváramos. Tal vez, dijo Richard, observando a Rosalind, bailar con su nuevo esposo. O tal vez el universo a veces acierta. En cualquier caso, somos la familia más afortunada del mundo. Y lo eran porque habían aprendido la verdad más importante de todas. La familia no se trata de sangre, dinero ni estatus. Se trata de quien aparece cuando te estás muriendo, quien lucha cuando estás demasiado débil para luchar, quien te cree cuando el mundo dice que estás equivocado, y quien te ama lo suficiente como para arriesgarlo todo por salvarte. Emma vivió, no los 3 meses que habían pronosticado, sino décadas. Se convirtió en médica, especializándose en toxicología pediátrica. Salvó a cientos de niños de envenenamientos, accidentales y deliberados. Testificó ante el Congreso, cambiando las leyes que protegían a los niños de la experimentación médica. Se casó, tuvo hijos y llamó a su primera hija Catherine Rosalind, en honor a la madre que fue secuestrada y a la hermana que la resucitó. Pero nunca olvidó la lección, escrita en cada cicatriz que dejaron los venenos. A veces, quien te salva la vida es a quien todos ignoran, la criada, la desconocida, la que no tiene poder, ni posición, ni credenciales. Porque el coraje no entiende de títulos. El amor no revisa el currículum. Y a veces, el más mínimo acto de rebeldía, un mago gritando alto, puede derribar un imperio del mal y salvar una vida que todos ya habían llorado. La doctora Thompson murió en prisión sola y sin que nadie la llorara. Los ejecutivos de Vitagen lo perdieron todo. Los funcionarios corruptos fueron expuestos y arruinados. Pero Emma Winters sobrevivió. Rosalind Martínez prosperó. Y Richard Winters aprendió que a veces, perderlo todo, a tu esposa, tu confianza, tu fe en la medicina, te lleva a encontrar lo único que importa. Las personas lo suficientemente valientes como para luchar por ti cuando ni siquiera sabes que estás en peligro. Los ángeles disfrazados de gente común. La familia que eliges y que te elige a ti contra todo pronóstico. Epílogo. 20 años después, la doctora Emma Winters Martínez se encontraba en el podio de la Facultad de Medicina de Harvard pronunciando el discurso de graduación a los nuevos médicos. Su propia hija, Catherine, estaba sentada en primera fila, a punto de recibir su título de médica. Hace 23 años, me estaba muriendo de una enfermedad que no existía, envenenada por un médico en quien confiaba, salvada por una empleada doméstica a la que nadie consideraba importante. Hoy, me presento ante ustedes como prueba de que las mayores amenazas para la medicina a menudo vienen de dentro, y sus mayores héroes de fuera. Miró a Rosalind, ahora en sus 50, aún hermosa, aún fuerte, sentada con Richard, quien se había vuelto a casar con una mujer maravillosa que comprendía la singular historia de su familia. Todo paciente que dice que algo no anda bien merece ser creído. Todo padre que dice que su hijo está empeorando con la medicación merece ser investigado. Y toda persona, enfermera, conserje, empleada doméstica, cualquiera que exprese sus inquietudes merece respeto. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. Están a punto de convertirse en médicos. Tendrán la vida y la muerte en sus manos. Recuerden que con ese poder viene la tentación de jugar a ser Dios, de experimentar, de valorar la ciencia por encima de las almas. No lo hagan, porque en algún lugar hay una Rosalind Martínez observándolos. Y si lastiman a un niño por lucro, ella los detendrá. El público guardó silencio, cautivado. He estado enferma. He estado muriendo. Me he salvado. Y les puedo decir esto, la mejor medicina no siempre es la medicina. A veces es valentía. A veces es amor.
Y a veces es simplemente alguien lo suficientemente valiente como para decir que esto está mal cuando todos los demás guardan silencio. Sonrió a su hija, a Rosalind, a los cientos de jóvenes médicos a punto de entrar al mundo. Sean los médicos que escuchan. Sean los que cuestionan. Sean los que protegen. Y si no puede ser eso, al menos sé quién. No se interpone cuando un héroe aparece con uniforme de sirvienta para salvar una vida. Al bajar del podio entre atronadores aplausos, Emma supo que su historia había cerrado el círculo. De niña moribunda a doctora, de víctima a protectora, de alguien a quien le quedaban 3 meses de vida a alguien que había vivido 1000 vidas en el año que le habían dado. Todo porque una sirvienta llamada Rosalind Martínez respondió a un anuncio. Entró en una mansión de la muerte y eligió luchar en lugar de limpiar. A veces eso es todo lo que se necesita para cambiar el mundo. Una persona que dice no cuando todos los demás guardan silencio. Una sirvienta que se convirtió en heroína. Un niño que vivió para contarlo. Una verdad que derribó un imperio de mentiras. El proyecto Ángel Guardián ahora opera en los 50 estados, habiendo salvado a más de 10.000 niños del abuso médico. Rosalind Martínez Coleman es su directora, y capacita a defensores para que reconozcan las señales que vio por primera vez en Emma. Emma Winters Martínez dirige una clínica gratuita para niños cuyos padres no pueden costear segundas opiniones, asegurando que ningún niño muera por enfermedades tratables mientras los médicos experimentan con ellos para obtener ganancias. Richard Winters lo financia todo, tras haber aprendido que la riqueza no significa nada si no puedes proteger lo que amas. Y en algún rincón del hospital infantil cuelga una foto. Una empleada doméstica, una niña moribunda y un padre destrozado, el día en que se convirtieron en una familia forjada en el dolor, pero unida por el amor. La inscripción dice, a veces los héroes llevan uniforme, pero no el que esperas. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta, compártela y suscríbete.